La toma de decisiones en función de riesgos me parece que es el tema más sensible que tiene la cultura de seguridad de procesos. Porque atrás de la toma de decisiones están los valores que ordenan el comportamiento de las personas. Y los valores, salvo los que son como inculcados de pequeño, son construcciones difíciles de trabajar a nivel organizacional. ¿Viste? ¿Cómo instalas un valor en una organización? Necesitas que sea como una creencia colectiva compartida en función a cierta evidencia. O sea, las personas tenemos que haber visto cosas para creer que los valores se reflejan. ¿Y qué cosas en general? Bueno, cómo se han tomado decisiones a lo largo de los años, por ejemplo, en términos de la gestión de riesgos, es como muy fácil ver ante determinadas situaciones cómo se han tomado decisiones. Entonces, atrás de la toma de decisiones está cómo se ordena el comportamiento colectivo. En lo individual, cuando un colaborador mira a un jefe, es relativamente más simple ver qué valores tiene esa persona. ¿Viste? Es como, el otro día escuchaba a alguien que decía, si vos querés saber cómo se organiza una estructura jerárquica, un área, un pedazo del Estado, un pedazo de una organización, bueno, tenés que mirar quién es el que dirige. El comentario que hacían es, si pones un sinvergüenza, es muy claro todo el ordenamiento en términos de valores que estás haciendo. Ahora, en el tema que nos compete a nosotros, que es la cultura de seguridad o la cultura de seguridad de procesos, si vos pones a alguien que naturalmente toma decisiones en función de riesgos, o sea que más allá de que técnicamente después se vaya desarrollando en su know-how, pero si es alguien que está interesado en la toma de decisiones en función de riesgos, bueno, eso ordena toda una estructura, ¿no? Digamos, ¿no? Y en síntesis, todo esto se me venía a la cabeza porque estaba pensando en la teoría de las ventanas rotas, que estoy preparando un material que ahora te voy a contar un ratito. Pero bueno, no sé, cuando pensás en toma de decisiones, ¿dónde te ubicás con respecto a eso? ¿Vos creés que los individuos en cualquier lugar del organigrama están libres para tomar decisiones? Están condicionados y encima por múltiples factores, creo. Además, cuando te escuchaba hablar de la organización, viste que muchas veces cuando analizás algo, esta manía del científico que hace que aísla las cosas y las estudia, y para bien o para mal, a su vez las organizaciones están dentro de una sociedad que tiene sus valores, de una época histórica que tiene sus valores, ¿no? Estoy como ampliando un poco el cuadro, pero que también filtran de alguna manera las decisiones, y en ese sentido cuando el individuo, digamos, por ahí en la soledad de su cabeza tiene que decidir, creo que salvo excepcionales niveles de claridad o de convencimiento sobre algo, debe ser una ensalada difícil de conjugar, salvo que la organización tenga una cultura tan fuerte, eso es un poco de lo que vamos a hablar en parte, que tengas la decisión como muy seteada, incluso respaldada entre todas las líneas, ¿no? Porque otra de las cosas que pasa es que además hablabas de las jerarquías, que hay múltiples jerarquías en las organizaciones y que se han ido complejizando además, ¿no? Estas de las posiciones que son transversales y qué sé yo. Bueno, hay que ver cómo estructura la toma de decisiones la organización en cuanto a quién tiene la decisión final, porque hay diferentes grados de decisiones, pero siempre hay una final, ¿no? Bueno, vos sabés que yo creo que en ese sentido la madurez de una cultura, vamos a hacer el recorte para gestionar riesgos, vamos a pensar en toda la cultura organizacional, tiene que ver con la calidad de los dispositivos, en parte. También con la calidad de las personas, ¿no? Parece como que me estoy contradiciendo. Es decir, decime a quién pones de líder y te diré qué clase de decisiones se toman y qué valores ordenan ese segmento de la organización, ese área, esa función, pero también dime qué tipo de dispositivos corres. ¿Implementás PCM? ¿Haces assessment permanente sobre cultura de seguridad de procesos? ¿Tenés prácticas que refuercen o que permitan combatir la normalización de desvíos? ¿Generás espacios en los cuales la organización pueda reflexionar? Todos esos son dispositivos que como que de alguna manera exceden a la persona. La persona tiene que encontrarse excedida para que los dispositivos construyan un valor de la organización y diga, sí, esta es una organización que toma decisiones en función de riesgo. Entonces me parece que la danza ahí entre el individuo tomando decisiones aislado, tipo llanero solitario de la seguridad de procesos versus una organización con dispositivos que en última instancia conducen al rebaño organizacional en una dirección. Te ponen una caja determinada. O sea, es que tuve oportunidad de ver, no puedo spoilear mucho, pero hace poco tuve oportunidad de ver la película Top Gun Maverick, la última. Y bueno, un poco por deformación profesional quizás, no pude evitar sacar algunas conclusiones en cuanto a mensajes, ciertos mensajes de la película en cuanto a cultura de seguridad de procesos. No sé qué decir y qué no, pero resumidamente el mensaje de la película es como pésimo en el sentido de que lo que la sociedad ha definido como nuestros líderes héroes
y que logran resultados, ¿quiénes son? Aquellos que violan todas las normas. Todos los procedimientos, Claro. no le hacen caso al jefe, los valores de la organización los miran y se ríen, ¿no? Entonces, esto de... Estaba pensando en las estructuras de cómo una organización reconoce a su gente, ¿no? ¿Por qué reconoces? ¿Por qué te palmean la espalda, como dijo alguien? Y eso es como que intuitivamente las personas saben, o los dispositivos te muestran por qué te palmean la espalda, ¿no? ¿Qué se mide, qué no se mide? Bueno. Claro, el héroe de la seguridad de procesos, de la cultura de seguridad, es un héroe poco vistoso. Exactamente. Es aquel disciplinado, que cumple las normas, que hace las cosas cuando tiene que hacerlas. Revisa, ¿no? Claro. Entonces, claro, Que tiene claro cuáles son los riesgos, que no toma riesgos innecesarios. redefinir el heroísmo de cultura de seguridad de procesos es una tarea interesante, ¿no? Claro. No, me resulta muy interesante y creo que nos da pie a dos temas que tenemos que conversar hoy. Uno es el concepto de el origen, digamos, el concepto de combatir la normalización de desvíos, que cuando lo escuchó, estas prácticas que se degradan con el paso del tiempo y que entregan esto que se denomina como un falso feedback, lo repaso así como muy rápidamente. Básicamente, cuando vos violás un procedimiento o incumplís alguna norma, no tenés una respuesta inmediata o lo que te devuelve el entorno no es un evento no deseado, un accidente o un incidente. Por ejemplo, recuerdo un caso muy claro de un camino en un yacimiento de tierra que levantaba polvo en suspensión. Entonces había un desvío normalizado que era cuando había un camión levantando polvo en suspensión, los autos pasaban porque las camionetas pasaban al camión porque en ese horario, en ese yacimiento, no había un tránsito intenso, era rara vez un auto venía de frente. Entonces, quien iba atrás del camión decía, bueno, paso igual con polvo en suspensión, porque igual acá nunca pasa nada. Entonces, normalizaba un desvío porque ese desvío le devolvía un falso feedback, claro, que es básicamente cada vez que pasaba el camión nunca ocurría nada. Pues la vida nos devuelve falsos feedback en términos de normalización de desvío en todo momento. Claro. Y, por supuesto, hasta que finalmente ocurre el accidente, que es un choque frontal. ¿Por qué? Porque ese falso feedback en algún momento encuentra un límite que es básicamente viene alguien por el camino del lado de enfrente. Entonces, bueno, ¿cómo se corrigen o cómo se combate la normalización de desvío? En principio debería combatirse con un feedback inmediato ante el desvío consumado. Claro. Pero yo creo que esa es como una recomendación débil, ¿viste? No es que tenga una solución para el tema, porque ahí es difícil. El feedback queda en cabeza de una conversación interpersonal y vos lo que necesitas es hackear la cultura instalando algún dispositivo que o no permita, en este caso, rebasar un camión con polvo en suspensión, o una reflexión de otro tipo, ¿no? Sí, incluso cuando hablabas de dispositivos, muchas veces el desafío es encontrar un dispositivo que como que filtre hacia todos esos capilares de la organización, ¿no? Por ejemplo, en la ejecución en los frentes de trabajo, etc. Aunque lo que sí se puede hacer es cambiar esta mirada de creer que el desvío se combate ahí. Claro. O se combate en el frente. Sí, también. No solamente. Sí, claro, también. Pero no... Organizacionalmente suceden otras cosas que normalizan. O sea, quien normaliza desvíos no son los individuos, sino que es la organización, ¿no? Ese tipo de mirada es lo que cambia un poco el abordaje del tema. Ya veo que te saboreás. Es que qué difícil saltar de la percepción de que Dificilísimo. Porque vos ves a un individuo normalizando un desvío, claro, pero tenés que hacer la abstracción de decir, no es el individuo el que normaliza un desvío, es un individuo adentro de un contexto que favorece, permite, tolera la normalización de desvíos. Vos sabés que tengo un símil un poco prosaico, si querés, de cómo la presión cascadea también. Supongamos, hablamos de la presión, ¿no? En las organizaciones de diferentes tipos, por cosas de la vida, que creo que es una experiencia que pocas personas han tenido. No es una experiencia glamorosa, ahora te la voy a describir. Yo vivo en un piso 8, otras personas que son muy íntimas mías viven en el piso 6 y otras en el piso 2. Entonces he tenido la rara experiencia de entender cómo funciona la presión del agua en los distintos pisos. Entonces, por ejemplo, vos te duchás en un piso 8 con una distancia muy corta hacia los tanques, la presión del agua es relativamente baja. Claro. ¿No? Entonces, bueno, me la paso despotricando contra la presión del agua. Hasta que un día chequeo eso en el piso 6 y dije, mirá que la presión acá, qué bien que está, ¿no? ¿Cómo llega? Y en el segundo piso, el agua sale con una fuerza impresionante. Es como ducharte en una hidrolavadora. Claro, es medio como que tipo tenés que cerrar un poco el caudal. Yo decía, claro, similarmente, el problema de las miradas culpabilizadoras en los frentes de trabajo y solo haciendo el corte ahí, es decir, ojo, porque si una persona tiene que, supongamos, detener una tarea, ¿no? La famosa política de detención de tareas, en un entorno
en una organización en la que quizá le ha llamado la atención en anteriores ocasiones cuando tomó decisiones parecidas, es decir, no tuvo respaldo jerárquico. En ocasiones donde tiene un equipo costosísimo que acaba de llegar al frente de trabajo, no sabe bien qué hacer. ¿Qué es lo más probable? Que la organización está presionando para que algún tipo de desvío se normalice una y otra vez. Y además que eso se sedimenta, ¿no? Lo que trato de decir es que la presión, ojo, porque la presión, cuando llega al campo, llega con mucha fuerza. Claro. Y muchas veces los niveles de claridad de la persona no es tan suficiente, no tiene un entendimiento tan y tan consolidado como para efectivamente parar todo eso, ¿no? Porque dicen, bueno, pero vos sabés que podés detener todo. Bueno, habría que ver exactamente cómo soportar todo ese chorro. Qué interesante el concepto que acabas de poner en palabras. O sea, cuando la presión llega al frente de trabajo, ya bajó por varios pisos. Viene entonces fuerte. Llega con más fuerza y por eso necesitas como frentes de trabajo entrenados en tomar decisiones en función de riesgos. Y respaldados, ¿no? En donde la filosofía, la disciplina operacional sea una filosofía de trabajo. Por eso necesitas que la disciplina operacional sea cultura, sea como ese acuerdo, sea un valor bien conectado a la toma de decisiones. Me hiciste acordar también que el origen de la normalización de desvío siempre es una presión externa, ¿no? Alguien que tiene que hacer algo recibe una presión externa. En el caso de la camioneta esta rebasando a un camión que dejaba polvo en suspensión en un camino, claro. Tengo que llegar hasta otro lado más rápido. No puedo esperar detrás del camión como me dice el procedimiento. Claro. Entonces, ante esa presión externa, que pueden ser por factores como organizacionales, tipo tengo que entregar rápido alguna tarea, o algunos más externos, tipo mi hija tiene una fiesta de egresados y tengo que llegar. Y no llego. Bueno, todo eso tiene que ver con decisiones, pero creo que un poco en relación a este concepto, combatir la normalización de desvíos, creo que un poco lo que trae la mirada esta organizacional, es decir, ampliemos el lente para entender bien, porque si diagnosticás algo en forma como muy fragmentaria, bueno, el resultado que vas a tener va a ser como muy fragmentario, ¿no? Con lo difícil que es agarrar eso y encauzarlo. En cambio, si tiene una mirada organizacional donde todas las líneas están mirando la misma página y los valores son compartidos, etcétera, sabemos como el impulso que eso puede tener, ¿no? ¿Quién es algo me habías comentado de esta mujer, la creadora del concepto de normalización de desvíos, que no es Mike Mullane? Claro, este astronauta de la NASA que nosotros pensábamos que era. Él lo populariza, creo, claro, bastante, ¿no? Porque se dedica a difundirlo por YouTube y todo eso. Es una socióloga norteamericana que se llama Diane Vaughan. Ella escribió este libro que se llama La decisión del lanzamiento del Challenger. Recordemos el transbordador que explotó en el aire, con todo lo que socialmente implicaba, porque te acordás que iba una docente a bordo, que iba a dar una clase. Maestras en el espacio. Bueno, me pareció como muy interesante el abordaje que hace. Primero, bueno, que es una socióloga, ¿no? Y dije, mira, ¿qué puede aportar un sociólogo a todo esto? Bueno, ella dice, si solo miramos... No, el nivel de descalificación... Si solo miramos la falla técnica, digamos que el accidente... Porque ¿cuál era la explicación convencional, dice ella, del accidente? Fue producido por una falla técnica. Claro. Muy bien, dice todo el mundo, perfecto. Entonces, identifiquemos la falla técnica, digamos, cambiemos el tornillo y se acabó. Bueno, ella dice... No funciona así. Entonces dedica 6 años a entrevistarse con gente de la NASA. Escribe un libro, bueno, ¿no? La decisión del lanzamiento del Challenger. Pero fíjate qué interesante cómo lo pone en palabras. La decisión del lanzamiento. Entonces ella cuenta ahí que había infinidad de reportes de los ingenieros hablando de que había una dificultad en las juntas de los cohetes propulsores, a través de los cuales podía filtrar algún tipo de gas y producirse una explosión. Ya lo habían informado. Y otra dificultad técnica que habían detectado es el tema de las temperaturas. En Florida parece que el día anterior al lanzamiento se habían pronosticado temperaturas frías y eso también podía debilitar las juntas, ¿no? Que en contraste con el calor podían dañarse. Hubo una reunión la noche previa, una teleconferencia, como se decía en esa época, la noche previa al lanzamiento, y para hacer un cuento largo corto, se toma la decisión en algún nivel de la organización de lanzar el Challenger, ¿no? El resultado fue que, bueno, explotó y se perdió absolutamente toda la misión. Bueno, estaba toda la presión por la carrera del espacio, ¿no? Exactamente. Y entonces, bueno, ella en un libro de 800 páginas, es un libro que no está traducido, lamentablemente, al español todavía. Yo estuve como leyendo algo en inglés y se mete con mucho nivel de detalle, qué pasaba en las reuniones, ¿no? Cómo fue la teleconferencia. Qué interesante. ¿Quién dijo qué cosa? Hubo un individuo que no firmó, el responsable del equipo de ingenieros, dijo que como no estaban dadas las condiciones técnicas, él no iba a firmar. Su jefe sí firmó la decisión del lanzamiento y se lanzó. Entonces también
esto que hablábamos de los factores organizacionales, si vos en tu estructura... Hay una entrevista a esta persona, me dije. Hay un video en YouTube, no recuerdo, creo que es McDonald el apellido de este hombre, que no firmó. Dice, fue la decisión más, te imaginás, ¿no? Después de que la sensación personal que habrá tenido después de haberse negado a firmar. De hecho, no es que lo despidieron ni nada, él siguió formando parte del equipo, pero no autorizó el despegue. Y su jefe lo autoriza. Entonces, si vos en tu estructura organizacional tenés una firma que pueda descalificar una decisión técnica basada en riesgos, que esa firma pueda descalificarla o no tenerla en cuenta, bueno, estás de cara a un fuerte debilitamiento de una cultura de seguridad de procesos, ¿no? Eso es lo que termina pasando en el challenge. Básicamente, viste, en nuestro modelo de liderazgo, que es frecuencia, consistencia y sentido, vos lo que necesitas a la hora de pensar en la consistencia, incluso en el sentido, son personas que no sigan a sus jefes, sino que sigan a los procedimientos. Necesitas que alguien, ante una decisión basada en la jerarquía y no basada en el procedimiento, pueda, bueno, efectuar este rol de abogado del diablo o combatir esa presión jerárquica y tomar efectivamente una decisión en función de riesgo. Por eso, como el sentido pleno del colaborador basado en el expertise es lo que se traduce en autonomía. Los colaboradores autónomos, que una persona sea autónoma para tomar decisiones en función de riesgos, tiene que ver con todo el entendimiento que tiene del sistema. No es una cuestión de carácter. También puede haber al final de la decisión, en un entorno hostil, que alguien tenga el carácter necesario para tomar una decisión. Siempre es beneficioso, pero se supone que el sistema debería proteger... No podés poner tu cultura de seguridad de procesos en manos del temperamento. De que alguien tenga carácter, exactamente. Exactamente. Así que bueno, es interesantísimo. Recuerdo una pregunta que hiciste en alguna entrevista. Le preguntaste a tu entrevistado o entrevistada, me parece que era Kinesh Dalal, el CEO para Latinoamérica de Chevron, de Excelencia Operacional, sobre qué pensaba él de la política de detención de tareas, ¿no? Yo creo que un poco lo que vos le preguntabas, ¿por qué creía él que no funcionaba? O que no funcionaba del todo bien. Él te dijo algo así como... Bueno, si alguien te tiene mal una tarea, porque el temor a veces es, che, no sé bien qué hacer, y si detengo y me retan o ya me han retado, dice, bueno, explicarle a la persona, no penalizarla por eso, sino en caso de que haya estado mal detenida, explicarle el porqué. Pero yo creo que es más complejo el tema, ¿no? Un poco en línea con lo que comentábamos antes. La presión en el campo muchas veces es mucho más alta. Si la persona no tiene un claro respaldo jerárquico y lo ha comprobado en el tiempo, que eso es un valor compartido y es una curva de aprendizaje, por más que baje Dios mismo y le diga, acá te doy la tarjeta dorada para que tengas tareas, va a tener dudas para hacerlo, en tanto y en cuanto los dispositivos de la organización alimenten otras cosas. A eso quería llegar. Y entonces era mi siguiente pregunta, ¿cómo hacemos para que se detengan la tarea? Bueno, necesitamos culturas en los frentes de trabajo basadas en la disciplina operacional. Pero no es un enunciado, una cultura basada en la disciplina operacional. Es un campo que se entrene en combatir esa normalización de desvíos. Así que, bueno, me parece que el tema es extremadamente largo. Sí. Yo creo que un día podemos entrar más en detalle, si querés, en el libro de Diane Vaughan, porque creo que tiene mucho de cómo se tomó la decisión final, ¿no? Como un cierto encadenamiento de decisiones, por decir así. Sí, me parece que hay 3 o 4 temas que tienen que ver con la cultura de seguridad de procesos. Uno es cómo se genera el sentido de vulnerabilidad. Otro es cómo se combate la normalización de desvíos. Y el otro gran tema es cómo se toman decisiones en función de riesgos. Lo que pasa es que todo redunda en lo mismo. Necesitamos colaboradores autónomos y líderes proactivos. No hay que como enredarse en las palabras. ¿Viste? Necesitas dispositivos sólidos de gestión cultural y esos dispositivos han sido mal entendidos a lo largo del tiempo y se piensa simplemente en cabezas que tengan claro desde su rol de conducción, logren discursivamente hacer que las personas pongan algunos comportamientos en escena y otros no. Y esa es una parte del trabajo, pero otra parte es utilizar bien los dispositivos de análisis, de reflexión, de, bueno, todos los trabajos que se hacen sobre la cultura. Vos sabés que ella también agrega que Diane Vaughan dice algo que me pareció muy central. Dice, mirá, si vos tenés una organización que toma cierto estilo de decisiones en función de riesgo, vamos a suponer decisiones de baja calidad. Interesante esto. Y cambiás a esas personas, pero no cambiás la estructura de la organización, o sea, los dispositivos, van a seguir tomando el mismo tipo de decisiones. Claro. Lo cual es bastante impactante, ¿no? Porque decís, ¿cómo? Pero yo puse a alguien que consideraba adecuado. Sí, pero algo en la organización, ¿no? Cierta fuerza, si querés, es casi esotérico. Ciertas fuerzas, porque además son muy complejas las organizaciones, lo van a llevar a tomar ese tipo de decisiones de baja calidad. Pero no son, a ver,
Esa es como la gran discusión. Es la falta de dispositivos. O sea, en definitiva es la entropía abriéndose paso. Si vos tenés dispositivos claros, no es de control de la conducta humana, pero de gestión de las personas, y además tenés la tecnología adecuada y una buena selección de la persona, ser la persona correcta para la posición correcta, es mucho más fácil gestionar la cultura. Lo que pasa es que está como esa sensación, viste que la gestión de la cultura tiene una trampa, que es básicamente nadie individualmente puede ir de frente contra la cultura. Lo que decía Saussure del lenguaje. Nadie puede cambiar el lenguaje por sí mismo. Nadie se puede imponer al lenguaje, pero a la vez el lenguaje es algo que se desplaza. La cultura es algo que como está viva, cuando digo está viva, pasan los días y las personas hacen cosas. Entonces esas acciones que toman las personas, que moldean, que le dan vida a la organización, y esas acciones están muy condicionadas por lo que el entorno les permite hacer, hacen que las culturas también se desplacen. ¿Y hacia dónde se desplazan? Y se desplazan como cuesta abajo. Se desplazan hacia un lugar de entropía, que si vos no gestionás profundamente, las personas, está como hiper comprobadísimo que las personas tomamos todos los atajos posibles para tomar la decisión más cómoda posible y que solo en raras oportunidades somos capaces de efectivamente salir de la zona de confort para. O sea, de alguna manera, la zona de confort tiene que permitirnos tomar decisiones en función de riesgos. Claro. No es combatir la zona de confort, es generar la zona de confort adecuada. Y eso se puede hacer, y yo creo que en muchas organizaciones que tienen la paciencia suficiente para combatir la herencia que ya tienen. El problema que hoy tiene la cultura de seguridad de procesos no es la mirada actual que tiene el mundo, que va hacia la transición energética y que encarna en la activista sueca, en Greta, este discurso que yo creo que si llega a pensar que le decimos que ella encarna el discurso de la disciplina operacional, le da un ataque. Pero básicamente lo encarna porque dice cómo hacer lo correcto de la manera correcta siempre. Claro. Eso es lo que propone. Bueno, hoy el mundo ya encarna ese discurso, pero la herencia que tenemos, larguísima, es de campos que han normalizado desvíos, sobre todo en Latinoamérica estoy hablando, ¿no? Durante muchos años. Entonces, bueno, todo eso que se ha sedimentado hay que transformarlo ¿con quién? Y con las mismas personas que han heredado eso. Que han heredado eso esa herencia. Y que saben hacer eso. Entonces, bueno, yo creo que el gran problema de la transformación cultural es que ahora se está acelerando, se ha acelerado en los últimos 2 o 3 años en base a reemplazar gente, claro, que no es el modelo ideal. Claro. El modelo ideal es tener el dispositivo y que el dispositivo no se degrade. Pero bueno, muchas veces cuando las personas degradan el dispositivo, terminás cambiando a las personas. Bien, nos queda pendiente también hablar de la teoría de las ventanas rotas, pero por ahí lo dejamos para otro capítulo porque es muy interesante. Es una idea vieja, tiene desde el 69 el primer experimento conductual que se hizo. Tiene mi edad la idea, más o menos. Claro. Tal cual. O sea, jovencísimo. Pero después ha tenido otros experimentos donde como un pequeño desvío favorece desvíos mayores. Claro. Esa es la idea central. Pero bueno, te propongo que la conversemos. Perfecto. En nuestro próximo brainstorming. Me parece genial. Gracias. Buenas. Bueno, queríamos recomendarles, hay un video para seguir con el tema para quienes quieran profundizar un poco en cómo se combate la normalización de la desviación, ¿no? Que es como el proceso gradual por el cual nos vamos, digamos, alejando de un estándar. Y que siempre empieza con un pequeño, con una presión externa. Claro. ¿No? Ese tema nos habíamos olvidado, no es menor. Sí, creo que lo mencionaste, pero claro, ¿y cuándo no hay una presión externa? Casi nunca. Casi nunca. Entonces, alerta ahí porque comienza el proceso gradual de desviarse y la organización que favorece ese tipo de decisiones, porque no dejan de ser decisiones, pueden terminar conduciendo a un desastre como este. Y les queremos recomendar, hay un video en YouTube que se llama Las lecciones del desastre del Challenger. Ahí pueden verlo, está Diane Vaughan contando un poco cómo entiende ella que sucedió todo. Así que bueno, suscríbanse al canal. Y bueno, muchas gracias. El último video que les hacemos es que se suscriban al canal porque impulsan el contenido en YouTube. Así que si le pueden dar like y suscribirse.
y recomendarlo, por supuesto, pero eso ya sería como otro nivel. Gracias. Gracias. Gracias, Luchín.